Es la pregunta con mayúsculas. Es la pregunta. Fuimos creados con un propósito, con un diseño, que es darle gloria a Él. Buenas obras, no con la motivación de ganarme el cielo, sino porque Cristo ha ganado el cielo por mí y lo tengo asegurado. Sí. Nosotros deberíamos buscar el ser justo. La reforma es volver a abrir la Biblia. Acerca de lo que más predicó Jesús, es acerca del interés principal del creyente. Debería ser buscar. Y yo lo recomiendo a cualquier cristiano. La propia Biblia va a contestar a esta pregunta. Wow. Con eso lo hemos resumido media Biblia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Charlas de Sobremesa, el podcast de Sola Lectura. Yo soy Mario Barceló y tengo conmigo a Samuel García. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo muy bien por aquí. Gracias al señor. Programa piloto. Programa piloto, podcast. Mario. Sí, estamos muy emocionados, gracias al señor, que podemos grabar y compartir con vosotros todo lo que vamos aprendiendo, leyendo, todo lo que nos interesa. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué te parece? ¿Qué bien, piensas? pues nada, llevábamos muchos meses, ¿no? Hablando de hacer este podcast. Al fin estamos grabando, pues emocionado con los nervios propios de esta aventura que hoy emprendemos. Pero nada, con muchas ganas de compartir con nuestros oyentes, pues algunos temas, algunos pensamientos, algunas lecturas que vamos haciendo. Todo eso. Pues vamos a pasar un poco a las presentaciones, muy breves. Por si hay alguien que no nos conoce, que yo creo que es todo el mundo, menos nuestras esposas y nuestra iglesia. Los 4 amigos que van a ser los primeros en ver este podcast, seguramente. Desde aquí un saludo. Y nada, para los que no nos conocen también es importante presentarse, ¿no? Muy bien, pues Samu, ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, yo soy Samuel García. Soy cristiano, sirvo en la Iglesia Evangélica de la Gracia, donde soy miembro. Tengo el privilegio de poder predicar y exponer la palabra en algunos contextos. Y nada, me formé en teología en el seminario ITSTE. Estoy casado con Ana. Juntos tenemos 4 niñas preciosas. Y nada, estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo contigo este espacio. ¿Y tú quién eres, Mario? Cuéntanos. Pues yo soy Mario Barceló, estoy casado con Ana y tenemos una hermosa hija. Ana, otra Ana. Otra Ana, ¿eh? Es importante. Es importante resaltar que hay 2 Anas. Sí. Y bueno, también soy cristiano, sirvo en la misma iglesia que Samuel, la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. Y sirvo sobre todo en el área de jóvenes, en la reunión de jóvenes, enseñanza. También organizamos el retiro de jóvenes de la iglesia y también me formé en teología en el mismo sitio que Samu. Ahora que hay muchas coincidencias ahí, o providencias. Sí, sí. Y soy cofundador de Sola Lectura, el blog, plataforma, ahora que incluimos YouTube y podcast, donde compartimos artículos, reseñas de libros de sana doctrina para edificación de los hermanos, ¿no? Ayudando en ese discipulado. Queremos ser una herramienta para el crecimiento en el Señor de los hermanos en la fe. Y Samu, tú también, tenemos el privilegio de tenerte como escritor en Sola Lectura. Sí, bueno, yo agradecido por el espacio que me dais para poder compartir algunas ideas, algunas enseñanzas que uno va aprendiendo y también me motiva el escribir para Sola Lectura para investigar un poquito más profundamente algunos temas, ¿no? Entonces, súper agradecido de poder colaborar, claro que sí. Qué bueno. Pues hacemos este podcast, como he dicho, para charlar, una charla de sobremesa. Este nombre está sacado de las Table Talks de Martín Lutero. Eran esas charlas con los estudiantes en su casa, ¿no? Entonces, en verdad sería charlas de mesa la traducción, literal. Pero claro, estamos en España y el concepto es la charla de sobremesa. Exacto. Entonces, aquí vamos a usar ese nombre para nuestro podcast y es eso, ¿no, Samu? Es hablar de lo que nos interesa, lo que aprendemos. No somos expertos, sí que hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero claro, por la gracia del Señor vamos avanzando y Él
nos permite aprender de muchas cosas y es nuestro deseo compartirlo con todos. Lo hacemos en el blog de solalectura.com y lo queremos hacer también aquí. Sí, un poquito el propósito de este podcast, ¿no? Tal y como yo lo veo y como mencionabas, es tener una charla relajada donde podamos compartir pues algunas cosas que vamos aprendiendo, lo cual también nos sirve a nosotros mismos para poderlas entender mejor, ¿no? En el momento que las queremos exponer, pues tenemos que hacer ese trabajo previo de entenderlas más profundamente, lo cual pone de manifiesto que de primeras es un beneficio para nosotros mismos, ¿no? Hacer este podcast. Sí. Luego, si ya le bendice a otro, qué bueno. Exactamente. Pero esperamos que así sea. Pero yo estoy convencido de que es algo que para nuestras propias vidas va a ser de bendición. Y nada, simplemente queremos tener un espacio relajado y hacer un poquito el podcast que nos gustaría escuchar, ¿no? También. Eso es. Así es. Pues vamos a empezar. Y qué mejor manera de empezar que como empieza el Catecismo Menor de Westminster. Wow. ¿Con qué pregunta empieza ese Catecismo Menor de Westminster? ¿Qué pregunta es? Es que esa nos encanta. Pero para. Vas muy rápido, Mario. Vas muy rápido. Muy rápido. Yo quiero que la gente que nos está escuchando se pare aquí, ¿no? Porque no es simplemente lanzar la primera pregunta, es ¿qué pregunta es? Es la pregunta con mayúsculas. Es la pregunta, ¿no? La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster se pregunta por el porqué de todo. Es decir, ¿por qué hay algo en vez de nada? Así es como empieza el Catecismo Menor de Westminster, ¿no? Preguntándose por la existencia, por qué estamos aquí y, sobre todo, y más importante, ¿para qué estamos aquí, no? Entonces, hay que poner ahí un highlight cuando nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? No la podemos hacer a la ligera. Pero bueno, dicho sí, ahora que ya tenemos cierta expectación, ¿cuál es la pregunta, Mario? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que me emociono, me emociono mucho, por eso voy ahí, es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es decir, lo que la pregunta significa con el fin principal es cuál es la finalidad del hombre. O sea, por eso decía que la pregunta tiene que ver con por qué estamos aquí, para qué hemos sido creados, ¿no? El porqué de la vida, porque hay algo y no hay nada. Y el Catecismo Menor se atreve a responder Biblia en mano, que es un poco la idea. El Catecismo quiere exponer la doctrina de la Iglesia, y la doctrina de la Iglesia parte de las Escrituras, ¿no? El convencimiento de los protestantes es que todo lo que podemos conocer acerca de Dios lo tenemos en las Escrituras y no hay otra fuente de verdad. Entonces, la pretensión es que las propias Escrituras, la propia Biblia, va a contestar a esta pregunta de cuál es el fin principal del hombre, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a dejarles un poco con la miel en los labios, porque vamos a ver como contexto. Vale. ¿De dónde sale este Catecismo Menor de Westminster y qué es? Porque esto no es algo nuevo que leí. Esta pregunta no ha salido de Twitter o de X, sino que esto viene del 1647. 1647, ¿eh? O sea, hace bastantes años. Este Catecismo Menor, hay gente que conocerá la Confesión de Fe de Westminster o el Catecismo Mayor, ¿vale? Esto fue redactado en la Asamblea de Westminster, donde un grupo de teólogos y pastores ingleses, estoy leyendo mis notas, convocados por el Parlamento de Inglaterra, en el contexto de la Guerra Civil Inglesa, ¿vale? Se reunieron con la tarea de reformar la doctrina, el culto y el gobierno de la Iglesia de Inglaterra conforme a la Escritura. Entonces, una cosa sería la Confesión de Fe de Westminster, ¿vale? Donde está bien detallado lo que se cree. Luego el Catecismo Mayor, donde hay más explicación teológica, donde ahondan un poquito más en ello. Y el Catecismo Menor está hecho más para el culto familiar, para la enseñanza en la casa. Entonces son preguntas que no entran tantísimo, no hay tanta explicación teológica, pero
ya encierran verdades que son grandísimas. Entonces No, está hecho para memorizar. Como tú dices, claro, como tú dices, no está hecho con mucha explicación teológica, pero sí con muchísima profundidad teológica. Eso es. Por eso es un documento precioso. Realmente precioso y realmente útil para los padres para poco a poco ir enseñando a nuestros hijos, discipulando a nuestros hijos. Es una muy buena guía, una muy buena herramienta para enseñarles las verdades bíblicas, ¿no? De una forma que lo puedan entender. Obviamente no van a entender el alcance de las verdades que confiesan al principio, cuando están en una edad tierna, pero son verdades que ya queremos ir sembrando esa semillita en sus corazones, ¿no? Entonces, lejos de verlo como un documento que obviamente es antiguo y por momentos como padres podemos ver que encierran verdades que nuestros hijos aún no están capacitados para comprender, yo creo que es una herramienta valiosísima para irlos discipulando en ese crecer, ¿no? En la palabra del Señor. Así es. Y estos catecismos, los credos, nos sirven como rieles del tren, ¿no? Para mantenernos en el camino recto de la enseñanza bíblica. Nos sirven como guía. No son la palabra de Dios, porque la única autoridad máxima en nuestra vida es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero estos documentos se basan en la palabra de Dios y nos ayudan a entenderla mejor. Entonces nos guían. Sí, o sea, sobre todo, como tú dices, ¿no? La confesión de fe es cómo nosotros, las personas que suscribimos cierta confesión, tiene que ver con cómo nosotros interpretamos muchas de las verdades centrales de las Escrituras. Ahora, el argumento nunca es, yo creo tal cosa porque lo dice la confesión, yo creo tal cosa porque lo dice la Escritura, ¿no? Exacto. Pero nos ayuda, de alguna manera, a entender en qué puntos estamos de acuerdo como iglesia, en el momento en el que suscribimos una confesión, ¿no? Entonces yo creo que tanto las confesiones como los catecismos, que sirven para enseñar, en este caso los catecismos de Westminster sirven para enseñar la confesión de Westminster, yo creo que son súper útiles para la vida familiar, como venimos diciendo. Así es, entonces volvemos a la primera pregunta de ese catecismo menor de Westminster que dice ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Wow. Con eso lo hemos resumido media Biblia, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos creó? Para glorificarle, y no solo para glorificarle, sino para disfrutar de él, para gozar de él. Entonces, yo quisiera empezar a ir desgranando un poquito estas ideas, ¿no? Porque la confesión, como decimos, está diseñada para que sea memorable, para que nuestros hijos la puedan recordar, para que nosotros mismos la podamos recordar. Pero, como venimos diciendo, tienen una profundidad que va muchísimo más allá, ¿no? El fin principal del hombre, o sea, para lo que estamos aquí, es para darle gloria a Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, para entender lo que significa, tenemos que ir al relato de la creación. En el relato de la creación vemos que Dios creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó las plantas y puso en un jardín al hombre y a la mujer. Y los puso con el objetivo y con la tarea de reflejar en este mundo quién Dios es. Por eso los creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces, lo que podríamos decir para entender qué significa glorificar a Dios, la primera definición que podríamos adoptar es que glorificar a Dios significa representarle bien. Cuando nosotros obramos de muchas formas, estamos diciendo quién Dios es porque somos sus representantes. Ahora, podemos ser buenos representantes o malos representantes. El glorificar a Dios tiene que ver con
hacer esta tarea bien. Por ejemplo, si yo hablo y hablo mentira, estoy siendo un mal representante de Dios, porque Dios es verdad y Dios solo habla verdad. Pero cuando yo hablo verdad, en ese sentido estoy glorificando a Dios, porque Dios es un Dios de verdad, ¿no? Entonces, en un sentido, lo que podemos decir es que glorificar a Dios tiene que ver con mostrar en este mundo cuál es el carácter real de Dios. Y ese es el objetivo por diseño que el ser humano tiene. Glorificar a Dios. Pero tiene más implicaciones. No sé si quieres comentar algunas otras, Mario. Sí, yo quería volver, que seguro que tenías en mente este pasaje, y para ubicarnos, a ver. Que es 1 Corintios 10:31. Seguro que ya te suena. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, todo lo que hagáis, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, ella nos está hablando de que en nuestra existencia todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, implicación práctica. No solo en el domingo das gloria al Señor cuando cantas, sino que el día siguiente, o incluso antes, cuando vuelves a casa con tu familia, que estáis cansados de la semana y el agotamiento incluso espiritual, ¿no? Porque das todo tu ser al Señor en ese culto, pues cómo te comportas, cómo amas a tu esposa o a tus padres o a tus hijos, tus hermanos, en la casa, también es glorificar al Señor. Incluso el día siguiente, en la escuela o en el trabajo, sigues viviendo de cara a Dios, ese coram deo. Y también tienes que hacer tu mayor esfuerzo para agradar al Señor, sabiendo que el Señor no te va a aceptar por tus esfuerzos, sino por la obra de Cristo, tanto en su vida como en la cruz. Pero sí que vivimos de esta manera como un agradecimiento a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Exacto. Entonces, ese es nuestro fin principal también, ¿no? Que es vivir para Él en todo momento, glorificarle, y no solo los domingos, sino en cualquier momento de la vida, descansando en Él. Sí, yo quiero añadir algo al pasaje que estás comentando, porque normalmente, partiendo de este pasaje, las personas tienden a espiritualizar lo que significa el glorificar a Dios, ¿no? Entonces, yo hago cualquier cosa, yo vengo haciendo lo que me dé la gana, ¿no? Y digo que es para la gloria de Dios. Y en verdad no. O sea, en verdad lo estoy haciendo siguiendo mis propias pasiones en muchas de las cosas que podríamos catalogar, no estoy pensando necesariamente en pecados, podríamos catalogar como cosas a priori buenas, pero las puedo hacer por malas motivaciones. Glorificar a Dios y volviendo al pasaje, en ese contexto, tenía que ver con algo que era lícito para los corintios hacer, que era comer de lo sacrificado a los ídolos, porque los ídolos no son nada. Pero habían algunos hermanos que por causa de su conciencia no querían hacer tal cosa. Entonces, Pablo está hablando a los hermanos fuertes en la fe, fuertes en el sentido de que ellos saben que eso sacrificado a los ídolos no es nada. Pablo hace un largo puente ahí, porque dice, una cosa es saber que no pasa nada, que damos gracias por los alimentos y todas las cosas son puras para los puros. Eso es un principio, ¿no? Y otra cosa que no debemos hacer es participar de ese rito y participar de esa adoración a los ídolos, porque eso es adorar demonios, ¿no? Entonces, él está haciendo una distinción entre participar en el ritual de sacrificar cosas a los ídolos o ir al mercado y comprar carne que posiblemente se había sacrificado a los ídolos, ¿no? Pero bueno, en mitad de esa tensión, Pablo lo que dice es, mira, o sea, si tú tienes que restringir tu libertad por amor a tu hermano, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que si comes o te abstienes de comer, que sea con un fin mayor. Y en este caso, tenía que ver con la misericordia a sus hermanos, ¿no? Entonces,
Es muy importante, es muy importante tener claro este principio, que no tendemos a espiritualizar, sino nuestro trabajo tiene que ser realmente entender de qué forma, con todo lo que hacemos, podemos buscar la forma de glorificar más a Dios. Otra cosa que mencionabas y que no lo había pensado cuando me estaba preparando para hoy, pero que es de vital importancia, tiene que ver con lo que estás diciendo de nosotros. Sabemos que no somos aceptos y que Dios no nos acepta por vivir de esta manera. Dios nos acepta por vivir, o sea, Dios nos acepta por los méritos de Cristo, ¿no? Entonces, vivir para la gloria de Dios es reconocer que si tenemos algo de que jactarnos, es de Él, es de que Él es bueno, es de que Él nos ha amado, es de que Él ha sido por nosotros. Lo menciono especialmente porque cuando hablamos del tema de la santificación, de tratar de vivir de una forma santa, como es digno de aquellos que seguimos al Señor, en muchas ocasiones lo que ocurre es que damos una imagen de personas intolerantes, de personas con el ceño fruncido, ¿no? Como si nuestra justicia propia fuera mayor que la de los demás. Y vivir para la gloria de Dios es todo lo contrario. Recordar que somos pecadores, que tenemos que ser humildes, que tenemos que agachar la cabeza en muchas ocasiones, que pedir perdón, que reconocer que no somos perfectos y que vivir en base a la obra que Cristo hizo. No sé si quieres añadir algo más al respecto. Sí, voy a citarte otro versículo, ¿vale? Hemos visto gloria de Dios, también está el disfrutar de Él para siempre. Vamos a ver si hay alguna conexión entre las dos o son cosas separadas. Mira, dice así el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Te lanzo esta pregunta. ¿Hay alguna relación entre gozar de Dios y disfrutar de Él? Absolutamente. Absolutamente. Perdón, glorificar a Dios. Entre glorificar a Dios y gozar de él. Yo lo que he dicho, gozar de Él y disfrutar de Él. No, es entre glorificar a Dios y gozar de Él. ¿Hay alguna relación? La relación es absoluta. Absoluta e intrínsecamente está unido. Porque si lo que estamos diciendo es que nosotros fuimos diseñados para glorificar a Dios, nosotros no vamos a encontrar una mejor forma de vivir donde estemos más plenos, nos sintamos más satisfechos de ninguna forma que glorificándole. Entonces, cuando le glorificamos, hacemos aquello para lo cual hemos sido diseñados. Pero no solo eso, sino que en parte del propósito de Dios al crearnos es que Dios es tan bueno que Él, sabiendo cuán bello Él es, cuán glorioso Él es, Él ha querido compartir su gloria con sus criaturas para que nosotros nos podamos deleitar en lo hermoso que Él es. Y hacemos esto cuando nosotros somos un fiel reflejo de su carácter. Entonces nosotros sabemos que vamos a glorificar a Dios perfectamente en lo que llamamos en teología la glorificación. La glorificación es una obra futura que hará el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando seamos transformados. Y dice el apóstol Juan, un versículo que me encanta, es que seremos transformados a su imagen porque le veremos tal y como Él es. Entonces, esa idea de ver a Jesús y convertirte en lo que Jesús es. Algo que de alguna manera ya hacemos por medio de los ojos de la fe. Nosotros miramos a Jesús y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús por medio de los ojos de la fe a día de hoy, nos vamos transformando poquito a poquito más como Él. Entonces, la santificación, de alguna manera, también es el proceso de glorificación, aunque normalmente hablamos de la glorificación como una obra futura que Dios hará en nosotros cuando nos transforme definitivamente a su imagen y semejanza. Pero el punto es que cuando Él restaure todas las cosas, cuando Él venga y Él ponga fin definitivamente al pecado de la maldad, a nuestro propio pecado y a nuestra propia maldad,
y nos restaure perfectamente en el nuevo hombre que ya ha empezado, que ya ha nacido en lo que somos de él, en nosotros. Pero cuando ese nuevo hombre brille con un cuerpo glorificado, cuando sea perfecto, cuando sea quitado de esta carne de pecado, en ese momento es que verdadera y completamente podremos tanto glorificar a Dios reflejando quién Él es, como disfrutar de Él para siempre. Pero esto es algo, esta implicación escatológica es algo que el creyente ya ha empezado a hacer, ya ha empezado a gustar poco a poco en esta vida. Entonces, por eso la relación es íntima y es perfecta. Bien, ¿podemos decir que glorificamos a Dios cuando disfrutamos de Él y que disfrutamos de Él cuando le glorificamos? Eso que Piper también propone, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, Piper ha sido un autor que ha insistido mucho en esta idea, ¿no? Basado también en esta pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿no? Que él entiende que deleitarse en Dios es el principal mandamiento, ¿no? Y él hace una conexión más o menos intrínseca entre amar a Dios con todas nuestras fuerzas y disfrutar de Él. Y yo creo que no estoy en la cabeza de Piper, ¿no? Sí que he podido leer su obra, no, obviamente no completa. Pero yo creo que la idea detrás de Piper es esta, que nosotros realmente estamos realizándonos adecuadamente como persona cuando disfrutamos de Dios. Y de esa manera es cuando realmente, de una forma significativa, o mejor dicho, el disfrutar de Él es el indicador que nos está diciendo que realmente estamos viviendo para su gloria y no para otra cosa. Entonces yo creo que ese es el pensamiento que en el fondo está detrás de Piper. Tal, pues ahora pasaremos a una pregunta práctica para ver cómo nuestras vidas pueden reflejar quién es Dios en todos sus aspectos. Pero antes voy a preguntarte, ya que estamos en sola lectura, ¿qué estás leyendo? Si estás leyendo algo en especial, algo que te esté gustando. A ver, muéstrame. Sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Mira, actualmente estoy leyendo La defensa de la fe de Cornelius Van Til en la 4ª edición. La 4ª edición es un rebranding de la primera. Con las notas de Scott Oliphint, que es un autor que nos va ayudando en las notas en pie de página. Este libro contiene tanto las originales de Van Til como las de este autor o editor que nos va ayudando a entender conceptos muy complejos de Van Til. Van Til fue un pensador del siglo pasado, del siglo XX, que muchos, o sea, si bien tuvo una influencia extraordinaria en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, muchos lo han mal interpretado en el tiempo. Sus propios contemporáneos lo mal interpretaron en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este autor nos ayuda a entender a Van Til. Van Til era un experto tanto en la teología como en la filosofía. Entonces, yo las partes que con mi formación en teología, que es mucho más modesta que la suya, nada más faltaría, pero con mi formación en teología puedo irle siguiendo cuando él habla de teología, aunque es muy profunda y muy bella. Pero es cierto que me pierdo mucho cuando habla de filosofía, porque yo no estoy entrenado en filosofía. Y a alguien que esté entrenado en filosofía le puede pasar al revés. O sea, puede entender muy bien los conceptos filosóficos, pero se puede perder con algunos conceptos de la sistemática, la teología sistemática de Van Til. Entonces, este autor te va ayudando a que entiendas ambos conceptos. Y la verdad que esta obra me está edificando mucho en mi vida, porque estoy pudiendo entender un tipo de apologética que Van Til proponía, que se llama presuposicionalismo, y lo estoy pudiendo comprender de una forma mucho mejor. ¿Y tú qué estás leyendo, Mario? Cuéntame. Qué buena pregunta. Yo estoy leyendo
La llama indestructible. El corazón de la Reforma Protestante, escrito por Michael Reeves, con el prefacio de Mark Dever. Wow. Este libro, dice el propio Mark Dever, bueno, que es prácticamente de lo mejor que te puedes leer como introducción a la Reforma. Lo dice Mark Dever en el prefacio. Y yo creo que es así. Dice Mark Dever, el mejor resumen introductorio a la Reforma que he leído. Yo me lo estoy disfrutando muchísimo. Obviamente que la historia cristiana es muy larga. Hay mucho por conocer. Pero la Reforma es para nosotros un punto importante. Como el Señor ha usado a hombres y mujeres para recuperar la palabra. La Reforma no es nada nuevo. La Reforma es volver a abrir la Biblia y ver qué nos dice el Señor. Siendo la Biblia la única autoridad para nosotros. Y voy prácticamente por la mitad. Estoy disfrutando mucho del estilo de Michael Reeves. Me encanta él cómo comunica las predicaciones y clases que he podido escuchar, ¿no? por YouTube y tal. La verdad que tanto a mi mujer y a mí nos encanta Michael Reeves. Y cómo navega la Reforma en menos de 200 páginas, ¿no? Empezando de cuál era el contexto de la Reforma, luego cómo llega Lutero, cómo fue su vida. Ahora ya voy por Zwinglio, con una mención también a Heinrich Bullinger, ¿no? Yo lo recomiendo a cualquier cristiano, de verdad. No es denso como un libro de historia del colegio, para nada. Es muy ligero, aprendes un montón. Cosas que, bueno, detalles, ese plan para escapar de Lutero, que donde, bueno, hacen ahí una actuación como si le secuestraran y le fueran a matar y tal. Es que hay cada detalle. También Federico de Sajonia, ¿no? Es el que estaba detrás de ese secuestro. Exacto, el elector Federico el Sabio, exactamente, que luego lo llevan al castillo de Wartburg. Con nuestro perfecto alemán, que ese fue el hogar de Lutero durante los próximos 10 meses. Y claro, él estaba, dice la página 58, estaba incapacitado para predicar a una congregación, pero aún así escribió un libro de sermones modelo y, entre otras cosas, en menos de 11 semanas, repito, en menos de 11 semanas, logró traducir al alemán el Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam. Qué locura, ¿eh? En menos de 11 semanas. Qué locura, ¿eh? Sí, oye, pues con muchas ganas de que te lo termines y me lo prestes, honestamente. Sí, te lo prestaré. Habrá reseña, obviamente, muy recomendado. Lo veo de saldo en algunas tiendas evangélicas, muy barato. No lo entiendo, pero me alegro, así que el que lo quiera adquirir, podemos dejar un link en la descripción para que sepan más sobre él. Por supuesto. Y vamos a aprovechar para que, si la gente quiere seguir escuchando sobre este podcast, que se suscriba, ¿no? Que suscriba al canal de YouTube, le dé un buen like, que lo compartan y, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta de cómo debe nuestra vida reflejar en todos aspectos quién es Dios, vamos a lanzar un reto a la audiencia. Samu, ¿con cuántos likes hacemos el siguiente episodio? Mira, yo sé con cuántos likes no lo hacemos. O sea, con más de 100.000 nos retiramos en la cresta. Sí, ya está, ¿no? En el Prime. Pero si tenemos 3 likes, yo creo que con 3 likes podemos grabar el siguiente. De lujo, venga, va. 3 likes. Y vamos a por el siguiente, va, genial. Pues vamos a pasar a la pregunta práctica. Y esta es una pregunta importante porque nos afecta a todos. ¿Cómo nuestras vidas deben reflejar en todos los aspectos quién es Dios? Porque esto no es un concepto que se queda en el aire, un concepto teológico que se queda en el aire, sino como todo debería ser. Es un concepto teológico que debería pasar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Mira, hay un concepto en el Nuevo Testamento del cual se predica poco, que yo creo que es el que mejor nos va a ayudar a aterrizar esta pregunta en la vida práctica. Y como decía Arch Sproul,
la vida cristiana, el interés principal en la vida cristiana acerca de lo que más predicó Jesús es acerca de la justicia. Nosotros, como cristianos, deberíamos buscar el ser justos. Ahora, quiero poner un alto aquí. Quiero poner un alto, porque normalmente asociamos la justicia con la severidad. Cuando somos muy estrictos, buscamos ser rectos, ¿no? Y ser justos. Y muchas veces caemos en la inmisericordia. Ahora, para el creyente que no ha recibido justicia por parte de Dios, sino que ha recibido misericordia, ser justo y obrar de una forma justa es obrar con la misma reciprocidad que él ha recibido. Es como la palabra del Señor Jesús, donde había un hombre que tenía una gran deuda y el rey le perdona una gran deuda, una deuda que él no podía pagar. Pero cuando éste se encuentra con un siervo suyo que le debía muchísimo menos, él lo coge de la pechera y le quiere cobrar, ¿no? Entonces, eso es un gran acto de injusticia. Es decir, si alguien me debe dinero, yo tengo a priori el derecho de reclamarle ese dinero, eso sería justo. Pero cuando a mí me ha sido perdonado y yo he sido tratado con una gran misericordia, si yo no vivo conforme a esa misericordia que he recibido, no estoy siendo justo. Entonces, el interés principal del creyente debería ser buscar la justicia. Dice el Señor Jesús que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero ese interés en reflejar el carácter de Dios por medio de tratar de ser justos, tiene muchas implicaciones, por supuesto, tiene implicaciones con no pecar por nuestro lado, pero también tiene implicaciones que tienen que ver con cómo lidiamos nosotros con el pecado de los demás y cómo nosotros ejercemos perdón, cómo nosotros ejercemos misericordia, cómo nosotros somos pacientes para con otros, porque eso es lo que Dios ha sido con nosotros. Entonces nosotros debemos reflejar el carácter de Dios de esa manera, por medio de la justicia. No sé si querías añadir temas más prácticos, porque yo he dado como una explicación más teológica y te ibas más por una cuestión de la vida práctica, ¿no? No sé cómo quieres ampliar lo que es. Sí, yo aquí apuntaría al autoexamen de cada uno. Uh-huh. Porque si estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, y es una realidad que es muy fácil ver el pecado en otros, pero no es tan fácil verlo en uno mismo, ¿no? O si lo vemos, nos hacemos los locos. Como Sí. que yo sí que puedo, porque yo sé. No, yo soy el que sabe. Entonces, ese hermano... Entonces hay que hacer un autoexamen muy continuo y estar expuestos a la palabra del Señor, expuestos en oración también, en alabanzas que alaben al Señor, porque ahí vemos que solo Él es santo, solo Él es bueno en gran manera y por lo tanto yo no lo soy. Entonces también de esa manera yo me recuerdo estas verdades y también el contacto con otros hermanos también, intentando ver al otro como superior, hecho a imagen de Dios, que merece ese respeto también. Todas estas cosas me van a ayudar a ver también mi pecado, ir a los pies del Señor, vivir una vida de arrepentimiento, como dice la primera tesis de Lutero, ¿no? Que el arrepentimiento significa que el creyente viva una vida de arrepentimiento, no solo una vez, sino una vida. Y de ese modo también estamos glorificando al Señor, porque somos conscientes de quién es Él, de quiénes somos nosotros y vivimos en consecuencia de ello. Claro. Sí, el aspecto de la gratitud, ¿no? La gratitud se ve en nuestro arrepentimiento continuo, en ese reconocimiento de que cualquier virtud que pueda haber en nosotros proviene de Él, y eso es darle gloria a Él, ¿no? Entonces, desde luego, tenemos que vivir con esa idea que estabas mencionando ahora, ¿no? Ese concepto claro de quién es Él, quiénes somos nosotros.
es fundamental. Me parece absolutamente fundamental para nuestro crecimiento cristiano. Te lanzo un versículo Dale. en relación a esto. Mateo 5:16 dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, en lo práctico, unas buenas obras, no con la motivación, como hemos dicho antes, de ganarme el cielo, sino porque Cristo ha ganado el cielo por mí, y lo tengo asegurado, puede hacer que los que están a mi alrededor glorifiquen a Dios, es decir, vean a Dios de alguna manera reflejado en mí. Así que esa teología bajada de la mente al corazón y reflejada en mi día a día, como hemos dicho, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, pueden llegar a un tipo de conocimiento de Dios y que les llame la atención y puedan hacer preguntas para que nosotros le podamos compartir el Evangelio a través de nuestras buenas obras, a través de ese contraste con el mundo pecaminoso. Y eso es clave, porque se pueden tender puentes para predicar la palabra del Señor. Entonces, también el glorificar a Dios es eso, esas buenas obras que el Señor puede usar para que otros quieran saber más de Él y le lleguen a conocer. Sí. Sí, es un misterio, o sea, porque al final nosotros no podemos establecer una correlación directa entre nuestras buenas obras y cómo los no creyentes van a glorificar a Dios por medio de ellas. Porque muchas veces somos aborrecidos por ser buenos, porque somos seguidores del Señor Jesús y a Él le persiguieron. Entonces, aunque no podemos establecer una correlación 1 a 1, sí que tenemos esta esperanza de que nuestras buenas obras puedan servir para mostrar al mundo quién es Dios, de quién somos y que eventualmente el mundo le pueda glorificar a Él, ¿no? Entonces, sí, absolutamente. Absolutamente. Esa es la manera en que en la práctica llevamos esa glorificación al Señor y ese disfrute de Él, ¿no? Cómo van de la mano y los demás van a ver eso en nosotros. Y podremos hablar de nuestro Salvador. Sí. Sí, también estaba pensando ahí y me voy a alejar un poquito de lo que estabas comentando, pero también está relacionado nuestro esfuerzo por luchar contra nuestro propio pecado. Exacto. Hay pecados que nosotros sabemos que son pecaminosos y de los cuales nos vemos muchas veces atrapados en el sentido de que caemos una vez y caemos otra vez y caemos otra vez. La tentación, cuando uno está atrapado en un pecado, es a no batallar contra ese pecado. Nosotros glorificamos a Dios cuando reconocemos que en nuestras fuerzas no somos capaces, que en nosotros no está la victoria para con el pecado, que está en Él, pero nosotros no dejamos de luchar, no dejamos de orar, no dejamos de presentar batalla. Es verdad que caemos, te sientes como un hipócrita, te sientes mal, pero vas una y otra vez a los pies de la cruz y sigues batallando. Entonces, yo creo que esa búsqueda intencional de la santidad, de aborrecer lo malo, es para la gloria de Dios, porque reconocemos que al final la victoria está en Él y no está en ninguno de nosotros, ¿no? Amén, podemos descansar en Él, ¿no? Es una vida de agradarle a Él, intentar agradarle a Él en ese proceso de santificación. Seguimos batallando con el pecado, pero descansamos en que el Señor va a hacer la obra a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Bien, pues ahora queremos saber qué piensan los oyentes. Así que, ¿qué te parece si dejan en comentarios qué les parece todo esto que estamos hablando y de qué quieren que hablemos? Porque vamos a estar leyendo, respondiendo. Y sí, seguro. No sé si quieres agregar algo más, Samu, o lo dejamos aquí. ¿Cómo lo ves? Yo por mí creo que hemos abordado el tema. Creo que hemos podido expresar lo que creemos al respecto de la cuestión de para qué estamos aquí, ¿no?
Y cualquier persona que nos esté oyendo tiene que saber esto. En nuestra sociedad hoy en día se ha perdido el norte de quiénes somos. Hay una crisis de identidad muy fuerte, en el sentido de que el ser humano ya no sabe qué es el ser humano, ni para qué estamos aquí. El existencialismo, que es la filosofía predominante desde el siglo XX y que ha permeado la cosmovisión de Occidente en nuestros días, lo que viene a afirmar es que la vida no tiene un sentido, no hay tal cosa como un sentido de la vida. Entonces, el existencialismo propone que somos nosotros los que le tenemos que dar ese sentido a una vida que no tiene sentido. Es por eso que el existencialismo aboga por una ficción. O sea, la vida no tiene sentido, no hay propósito. Es abrazar el naturalismo de una forma más pura. Estamos aquí por casualidad, estamos aquí sin propósito alguno. Entonces, yo tengo que vivir una ficción donde yo le doy sentido a mi vida. Y es por eso que las personas hoy en día no saben distinguir entre una mujer de verdad y una persona que se cree una mujer o entre una persona que se cree un gato, ¿no? Entonces, no tienen, aunque ellos en el fondo sí saben cuál es la diferencia, no tienen argumentación suficiente para poder hacer una distinción clara entre las dos cosas, ¿verdad? Entonces es una crisis de identidad. Pero la Biblia nos devuelve esa identidad. Nos dice, nosotros somos imagen de Dios. Y nosotros tenemos el propósito, fuimos creados con un propósito, con un diseño, que es darle gloria a Él. Y no hay mayor gozo en hacer eso. No queremos decir que no haya un esfuerzo en hacer eso. No queremos decir que no haya renuncia. No queremos decir que sea un camino de rosas. Estamos hablando y estamos apelando por un gozo que supera todo este entendimiento, ¿verdad? Entonces, yo animo a las personas que nos están escuchando a que consideren seriamente la Biblia. Porque en la Biblia hay respuestas que son muy antiguas, pero que a la vez son muy actuales, porque tienen mucho que decir al hombre moderno, al hombre de hoy en día. Entonces, animo a todos los que nos están oyendo a que consideren lo que dice la palabra de Dios, porque va a ser muy bueno para su vida, sin duda. Amén, qué bueno, gracias Samu. Pues nada, animamos a eso, a que se suscriban, den like, comenten, compartan con otros hermanos también y amigos. Y nos vemos en la próxima charla de sobremesa, ¿no? Seguro. Gracias, Mario, por tu tiempo también. Gracias.